National Hotel. This was built 1930. Kilómetros de longitud y es la vía más rápida entre La Habana antigua y La Habana moderna. A su derecha, el monumento Antonio Maceo, líder de las guerras de independencia. Detrás el hospital Hermano Samejeira, importante institución de la medicina cubana. A su derecha el Hotel Duville, y el Val Duville Hotel. San Salvador de la Punta, certificaciones.